Son las 9:52 y después de haber hablado con una persona con amplia experiencia en el Estado, como Paola Bustamante, aunque ahora está una consultora privada como es Vidensa, hemos invitado a un abogado que es un consultor independiente, sobre todo de instituciones privadas o públicas afectadas por fenómenos ambientales vinculados a la minería, el último de los cuales es el caso de Nanay, el río que pasa por Iquitos, que está siendo contaminado por acción de la minería ilegal que nadie controla. Señor Ipenza, esta semana hemos dado pasos positivos para poner orden en la práctica de la minería en nuestro país en general. Muy buenos días, don Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, creo que estamos en un camino adecuado, aunque un poco tardío, pero creo que, como bien dijo Paola, tenemos herramientas que podrían resolver esta problemática siempre y cuando se implementen. Porque lo que hemos visto en el pasado es, nuevamente, normas o leyes que no se cumplen o que luego la protesta hace que se sigan extendiendo en el tiempo y nuevamente vemos la impunidad, ¿no? Concretamente, extender el proceso de formalización, como señala esta nueva ley MAPE o la propuesta de ley MAPE, 6 meses más 2 meses o 2 meses más para transferir los expedientes, creo que lleva a una situación que es necesaria, que el gobierno nacional asuma la responsabilidad de algo que no está siendo resuelto en los gobiernos regionales. Y ojo, el proceso de descentralización fue para materia de pequeña minería y artesanal, no para temas de formalización, como lo viene señalando el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, esta medida sería, creo, que pertinente. De acuerdo. Ahora, el objetivo de esta ley, o aquello a lo que llevaría, es aislar a la minería ilegal como una práctica criminal y buscar una alianza general de todos los mineros, los grandes, los medianos y los pequeños y los artesanales, que quieran respetar el marco normativo, evitar que haya degradación del ambiente y, naturalmente, pagar impuestos. Así es, pero nuevamente pasa por el control en el territorio. De nada sirve que dé las políticas y no haya un acompañamiento del gobierno nacional conjuntamente con los gobiernos regionales en el territorio y la fiscalización, ¿no? Entonces, se habla también de que el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, los INERMIN, el Ministerio de Trabajo a través de SUNAFIL van a acompañar a estos procesos. Ojalá sea cierto ello, ¿no? Porque permitiría verdaderamente realizar un trabajo en campo y el tema de luego fiscalizar este registro integral de formalización minera, el REINFO, que en la práctica no ha sido nunca fiscalizado. Hemos visto también cómo habían 1.500 mineros muertos que seguían declarando producción, alcanzaban documentación hasta agosto o julio de este año. No ha habido ninguna capacidad dentro del ministerio en las gestiones anteriores para poder sincerar y verificar quiénes verdaderamente corresponden estar en ese régimen excepcional. El Ministerio de Energía y Minas ha planteado este plan de 6 meses y luego 60 días. En el mejor de los escenarios, ¿qué debe pasar durante este lapso de 6 meses y 60 días? Bueno, en principio, que los gobiernos regionales en ese plazo, porque vamos a empezar el año nuevo, ¿no? El 2025, tengan los recursos económicos necesarios para poder hacer esa labor, aunque va a ser bastante compleja. Lo siguiente es el personal idóneo y aquí también deberíamos implementar medidas eficientes y eficaces e inmediatas para la lucha contra la corrupción, porque muchas veces los funcionarios de los gobiernos regionales siguen brindando asistencia y asesoría a los mineros en proceso de formalización, lo que no debiera ser, ¿no? Y finalmente, el Ministerio de Energía y Minas prepararse para contar con un sistema que cruce la información tanto de los mineros que están en el REINFO o los que queden, ¿no? Con SUNAT, con el tema de insumos químicos fiscalizados, con el tema de combustible y también que se declaren lo que producen. Hoy en día, de este universo que tuvimos inicialmente de cerca de 86.000 inscripciones en el REINFO, ¿no? Hemos visto que la directora nos ha dicho que concretamente representan 54.000 mineros de personas naturales. Estamos hablando de ese universo, ¿no? Para que puedan permanecer en el REINFO eran 3 requisitos bastante sencillos. Uno, que tengas RUC. Lo siguiente es la declaración de producción, es decir, si estás trabajando en el campo, tienes que tener una producción y esa reportarla. Y lo tercero es presentar el instrumento de gestión ambiental para la formalización o IGAFON, el instrumento ambiental. Ojo, dice presentar, no aprobar. Entonces, esos 3 instrumentos o esos 3 requisitos son, la verdad, bastante sencillos y aquellos que han salido, están suspendidos es porque ni siquiera han cumplido esa exigencia y en la práctica nos demuestra que no hay el afán o la voluntad de formalizarse,
¿no? Entonces, deberíamos también ver eso, porque nuevamente vemos que se alquilan reinfos o se venden para poder comerciar. Entonces, si están siendo mal utilizados, bueno, partamos también de sincerar y de excluir a aquellos que no cumplan las condiciones, aunado a aquellos que están muertos, que ya hemos visto que en la práctica simplemente se utiliza o se malutiliza este reinfo para generar impunidad, porque aquellos que estaban inscritos en ese reinfo no son susceptibles de sanción penal. Muy bien, usted nos ha presentado un panorama de cómo en el mejor de los casos puede evolucionar la situación de aquellos que hacen minería a una u otra escala y que quieren formalizarse, es decir, respetar las reglas del Estado, respetar las exigencias del ambiente y pagar impuestos, y naturalmente. Ahora, quedará la minería ilegal necesariamente, porque ha avanzado y ha extendido un poder en diversos territorios de nuestro país. Usted es vocero del Observatorio de Minería Ilegal. ¿Cómo ha evolucionado durante los últimos meses la minería ilegal después de los grandes actos criminales que han tenido lugar en Carabelí, Arequipa y en Patás, La Libertad? Bueno, vemos que se ha incrementado de manera considerable niveles de deforestación, no solo ya en la Amazonía Sur, en Madre de Dios concretamente, en la Amazonía Central, en el departamento de Huánuco, en la provincia de Puerto Inca, se ha incrementado de manera alarmante la deforestación y también en la presencia de grupos criminales, por ejemplo, en la cuenca del río Nanay en Loreto. Pero cuando empezamos a ver todas estas actividades en estas zonas, no son distantes, dependen de, por ejemplo, el uso de insumos, mercurio, en la parte andina cianuro, pero también combustible. Y hemos visto con mucha atención cómo quienes debieran tutelar o custodiar el control en estas partes del país. ¿Quiénes son esos por que ejemplo, deberían titular y controlar? La Marina, por ejemplo, ¿no? Hemos visto denuncias de pobladores en la cuenca del río Nanay que facilitan el acceso a combustibles. Entonces, si vemos... Que facilitan el acceso a combustible. Explíquenos eso. Bueno, por ejemplo, para poder ingresar combustible para las operaciones de estas dragas a lo largo de la cuenca del río, necesitas combustible. Y lo que hemos visto en la práctica es que las autoridades que debieran controlar el no ingreso o el no destino de este combustible para actividades ilícitas son quienes han facilitado. Hemos visto... Es decir, lanchas o embarcaciones que van hasta las dragas llevando combustible adquirido en tierra firme, loretana. Así es, exactamente. Y nadie controla quién navega en el río Nanay. Así es, y la población de la cuenca del Nanay ha tomado incluso posiciones de violencia, han anunciado un paro en esta semana por la inacción del Estado, la facilitación del Estado. En este caso dice que es la Marina de Guerra, no la Policía Nacional. No, la Marina es la que controla, es la Policía de Río, ¿no? La Policía de Río. Bueno, señor César Ipenza, abogado especialista en materia ambiental, profesor de la Universidad del Pacífico y vocero del Observatorio de Minería Ilegal. Muchas gracias. Tomamos nota de lo que nos ha dicho sobre Madre de Dios, Huánuco y lamentablemente el río Nanay, cuyas aguas permiten que la población de Iquitos, es decir, 500.000 personas, cuenten con este recurso. Así es. Estamos hablando de mucha gente que se ve afectada por lo que dice usted, es la pasividad de las autoridades encargadas de control, y lo ha señalado claramente, la Marina de Guerra debería impedir el combustible que hace posible en el trabajo de la minería ilegal con dragas en el río Nanay, que repito, es el río que pasa por la ciudad de Iquitos, capital de Loreto, la más grande ciudad de la Amazonía peruana. Muchísimas gracias por su presencia, señor Ipenza, que tenga un buen fin de semana y nos mantiene informado, por favor, de lo que está pasando en nuestro territorio vasto y a veces difícil de conocer en los detalles de lo que pasa en cada lugar. Son las 10 en punto. Es la hora de poner fin a Enfoque los sábados, de escuchar los titulares de la hora, así como a los anunciantes de RPP, después de lo cual recibiremos al representante del arzobispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, que ensaya en Roma, que como cada sábado a las 10 nos permitirá tener un diálogo de fe.